Señores, muy buenos días. Hoy nuevamente vamos a ver sistema circulatorio. Vamos a ver todas las patologías del sistema circulatorio, aunque las que vamos a ver son las que podemos manejar en el mostrador. Ahí van a aparecer de pronto dos o tres como manera de conocimiento, pero solamente vamos a mencionar como las más usadas, ¿no? Bueno, empecemos por la fisiología, que es el aparato sistema circulatorio. Es un sistema de transporte que tiene como función distribuir la sangre por todos los órganos del tejido del cuerpo. Su función principal del aparato circulatorio es pasar nutrientes, tales como aminoácidos y electrolitos, gases, como el gas carbónico, hormonas, el oxígeno, perdón, hormonas, células sanguíneas, entre otros, a las células del cuerpo. Es distribuir prácticamente todos los que son nutrientes por el cuerpo a través del torrente sanguíneo. Órganos que intervienen del aparato circulatorio. El corazón, que es el más importante, los vasos sanguíneos, la sangre. El corazón bombea la sangre y para esto tiene dos artrículas y dos ventrículos. Los vasos sanguíneos se encuentran por todo el cuerpo, transportan la sangre, transportan el oxígeno, nutrientes, desechos, a través de las arterias, las venas y los vasos capilares. La sangre, que es el líquido que corre por nuestras venas, arterias y vasos capilares, está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. La circulación se da en dos formas, ¿cierto? Va del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón, que se le llama circulación menor, y la circulación mayor, que va del corazón a todos los órganos del cuerpo y del cuerpo al corazón. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. ¿Qué son los vasos sanguíneos? Son conductores musculares que parten desde el corazón, recorren todo el cuerpo y regresan de nuevo al corazón. Están repletos de sangre, permiten que éste alcance cada resquicio del organismo sin que haya perfusión a otros tejidos. Entre los vasos sanguíneos se distinguen dos tipos principales. Por un lado tenemos las arterias, que son los vasos sanguíneos que sacan la sangre del corazón, y las venas, que ejecutan el cometido complementario, es decir, llevan la sangre de vuelta al corazón, que es el ciclo de bombeo donde se produce el intercambio de la sangre, ¿no? Bueno, ¿qué es el corazón? ¿O cuál es la función del corazón? Bueno, la velocidad que él maneja es de 60 a 80 pulsaciones en reposo. O sea, cuando una persona está en reposo, tiene que manejar esa clase de pulsaciones, que está entre lo normal. La cantidad puede aumentar considerablemente durante el esfuerzo físico. Esto quiere decir que si yo corro, mis pulsaciones cardíacas van a aumentar. Si yo hago ejercicio, van a aumentar. Si yo soy muy joven, también puedo tener un ritmo cardíaco más acelerado. Entonces, en el caso de los niños, ¿cierto? Tiende a ser un poquito más apresurado que el de un adulto o un anciano. Bueno, la sangre entra a una de las cavidades conocidas como aurícula, pasa a través de la válvula tricúspide al ventrículo. Los diferentes movimientos musculares que permiten realizar la acción mecánica del bombeo se le llaman sístole y diástole. Sistema linfático. Este sistema es el encargado de llevar las linfas unidireccionalmente al corazón. Se trata de un líquido no pigmentado que se entrega en exceso, a la célula y escapa a espacios intersticiales. Contiene algunas proteínas, siendo mucho más notable su contenido lípido, o sea, tiene un poquito más de grasa. La carencia del color se debe a la gran parte que solo transporta glóbulos blancos. Es la diferencia fundamental con la sangre. El vaso es una especie de filtro que se encarga de eliminar de la sangre las alteraciones celulares. En este órgano entra en contacto los linfocitos generando en los órganos linfoides primarios y se activan al entrar al contacto con las mutaciones y patógenos. Los ganglios linfáticos son una especie de nódulos dispuestos en racimo cuya función es la de detectar y combatir infecciones, sustancias no reconocidas por el cuerpo y gérmenes. Se concentran en las partes centrales del organismo y aparecen menos en la periferia. Entonces, los ganglios linfáticos comúnmente están por detrás de las orejas, en la parte de la base de la nuca, ¿cierto? Entonces encontramos ahí. Hay otros que están en las axilas, hay otros que están en las ingles, ¿cierto? Y son los encargados, como dice ahí, de recoger la información para detectar que hay un germen, ¿cierto?
o una bacteria que se está desarrollando e inmediatamente informa al organismo que debe mandar sus soldados, entonces debe mandar sus glóbulos blancos a que ataquen y no eliminen esa bacteria que se quiere desarrollar. Tejido linfoide de las mucosas, también conocido por una sigla en inglés MALS, o como folículo linfoide, está asociado al sistema digestivo, respiratorio, reproductor y excretor. Sus funciones son análogas a las del vaso y los ganglios linfáticos, pero su ámbito de acción se remite a zonas concretas de los sistemas mencionados. ¿Qué quiere decir? Que funciona de la misma forma como funcionan los ganglios linfáticos. Son las encargadas de funcionar atacando las bacterias o los gérmenes, detectándolos y atacándolos, ¿cierto? Pero ellos funcionan para cada sistema diferente. O sea, se encargan de un sistema determinado. Bueno, a lo que nos interesa básicamente a nosotros, patologías del sistema circulatorio. Entonces, una de las principales patologías y que más llega a nuestro mostrador, la anemia. ¿Qué es la anemia? Es la disminución de la presencia de glóbulos rojos en la sangre. Yo no puedo detectar una persona que tiene anemia, como dice el cuento, a simple vista. Tengo que empezar hablándole a la persona. Puede que tenga unas características a la vista, pero tengo que empezar por hablarle a la persona para que me dé más información. ¿Cómo detecta un médico que la persona tiene anemia? De la misma forma como lo hacemos nosotros, solo que él se asegura con un examen de hemoglobina, donde va a detectar que la hemoglobina está o en 12 o por debajo de 12, que ya se considera anemia. El rango normal está en 12. De 12 hacia arriba podemos decir que tenemos una buena cantidad de glóbulos rojos. De 12 hacia abajo empezamos a carecer de ellos y podemos empezar a detectar anemia. Bueno, ¿qué podemos identificar para que una persona nos podamos detectar que tiene anemia? Entonces, aparte de que va a mantener con debilidad general, sueño exagerado, pereza, se siente agotada todo el tiempo, va a mantener la piel pálida, va a tener falta de apetito, va a tener muy posiblemente mal genio, va a mantener toda con mal genio. Y normalmente hay unas características físicas como la palidez, como que las encías que deben estar rojitas van a estar pálidas, como que la parte interna del glóbulo de los ojos, ¿cierto? Cuando uno ala un poquitico el párpado, que debe verse rojo, va a estar de color claro, ¿cierto? Rosado pálido. Las uñas, normalmente las uñas deben tener un color rosado, es lo que nos emite que tenemos glóbulos rojos. Si están pálidas o amarillosas, nos están mostrando que ya hay anemia. Lo mismo las palmas de las manos, normalmente deben tener un color rosado. Si ya empiezan a tener un color más pálido, ya son los pequeños síntomas que nos muestran que una persona muy posiblemente puede tener anemia. ¿Cómo se trabaja la anemia? Con hierro. El hierro es el mineral por excelencia que hace que se produzca, ¿cierto?, en el hígado, cierta sustancia que va a la médula ósea para producir, para mandarle la información a la médula ósea que produzca glóbulos rojos. ¿Qué medicamentos tenemos nosotros? Biliclanato ferroso, fumorato ferroso y sulfato ferroso. Todos los tres los hay en el punto de venta, pero no los vamos a encontrar, bueno, solamente el sulfato ferroso lo van a encontrar en forma genérica. De resto, los otros dos los van a encontrar como nombre comercial. Entonces tenemos el Anemi-2, el Hematin, pero como esos hay muchos más. La idea no es que yo se los dé a ustedes, sino que ustedes los averigüen, porque hay bastantes medicamentos que traen los tres componentes que yo les acabo de mencionar. La idea es que ustedes los conozcan, que lo investiguen. Cuando yo lo busco, lo investigo, se me graba más rápido en la memoria que cuando me lo dicen. Entonces, por eso les dejo la tarea de investigarlo. Bueno, ¿qué le puedo recomendar aparte de recomendarle un hierro que es importante? Recuerden que el hierro es un metal pesado y es mineral pesado y es difícil de desenvolver en el organismo, entonces tiene que consumirlo con lo posible en el almuerzo, ¿cierto? Para que no le pueda producir gastritis porque va a necesitar mucho ácido gástrico para desenvolverse. Normalmente el hierro, como es un metal pesado, tiende a causar demasiado calor intestinal y a generar estreñimiento, que el embolo fecal sea seco y que le falte fibra. Entonces la persona que consume mucha agua, en lo posible mucha fibra, mientras está consumiendo el hierro. Y adicional puede tomar complejo B, porque el complejo B es un estimulante del sistema inmunológico, que va ya a la médula a decirle, bueno, a trabajar, que es lo que para lo que usted está.
Entonces, el hierro, dándole la orden directa al hígado de que produzca eritroproyectina, ¿cierto? Para que la médula empiece a producir hierro, glóbulos rojos, perdón. Y el complejo B estimulando el sistema inmunológico, pues es la combinación perfecta para que la persona elimine el problema de anemia rápidamente. Por eso ustedes pueden ver que la mayoría de multivitamínicos, ustedes los ven que traen hierro y complejo B. Entonces dice niacina, dice tiamina, ¿cierto? Dice riboflavina, que todos son componentes del complejo B. Dice uno es vitamina B1, otro es vitamina B4, otro es vitamina B5, cuando dice el pantenol, vitamina B5. Entonces todas son vitaminas del complejo B y todas estimulan el sistema inmunológico. No solamente sirve para relajar los músculos, también sirve para eso. El complejo B es una vitamina por excelencia que ayuda a todo el organismo, a todo el organismo. Por excelencia, ayuda a generar tejido, ayuda a estimular el sistema nervioso, a relajar el sistema nervioso, estimula el sistema inmunológico. Entonces, es una vitamina por excelencia que puede ir acompañada para muchas patologías y que nunca va a hacer daño, porque como es una vitamina hidrosoluble, lo que usted consume, el organismo lo absorbe y lo que no absorbe, el organismo se encarga de eliminarlo completamente, nunca se va a acumular. Entonces, es una de las tantas ventajas que tiene esa vitamina. Varices, otra patología del sistema circulatorio. Muy normal en nuestro medio, sobre todo nosotros que trabajamos todo el día de pie, ¿cierto? Los médicos, las enfermeras, los policías, los que trabajan en obra civil, bueno, al que el perezoso y se sienta, así no le cabe esta. Pero la mayoría de trabajos, hoy por hoy, donde tenemos que estar de pie mucho tiempo, por ejemplo, los que trabajamos en el área de ventas, que no nos permite sentarnos porque damos una expresión de cansados y de pereza, ¿cierto? Tenemos que estar todo el día de pie con una buena actitud, pues terminamos en la noche súper cansados, súper, mejor dicho, con los músculos de las piernas contraídos. Entonces empezamos con el tiempo a padecer de varices. ¿Qué es la varice? Es la dilatación del vaso sanguíneo o de la vena originada por la mala circulación, primero, y segundo, porque nosotros en las piernas tenemos unos impulsores, ¿cierto? Que nos funcionan muy bien hasta los 30 años, que es lo que permite que la sangre bombee de abajo hacia arriba sin ningún inconveniente. O sea, usted tirar agua de arriba hacia abajo es muy fácil que ella caiga, pero trate de hacerlo hacia arriba. Tiene que tener fuerza, porque ella no va a subir sola. Lo mismo pasa con la sangre. A pesar que hay un corazón bombeando, al corazón le queda mucho más fácil bombear hacia abajo que bombear hacia arriba. Entonces, en nuestras piernas nosotros tenemos unos sistemas impulsores que nos ayudan a que la sangre vuelva y retorne arriba al corazón con la misma propulsión que sale. El problema es que ellos se van perdiendo fuerza con el tiempo. Y después de los 30 años es muy fácil que empecemos a sufrir de esa clase de dolores en las piernas producidas por la vena, precisamente por eso, porque ya no hay esa ayudita que teníamos antes. Y si yo no me tomo la precaución de estar haciendo un ejercicio para motivar la circulación de mis piernas, si estoy todo el día de pie, ¿cierto? O hacer una pausa activa donde no es que me siente, no es que me relaje, mueva las piernas, haga un ejercicio para activar circulación de abajo hacia arriba, que normalmente que decimos pausa activa, hoy me siento. No, pues sí, descansó, pero no activó la circulación. Entonces, como no todos estamos acostumbrados a hacer esto, por eso es que a los 40, 45 años, hombres y mujeres, empezamos a padecer de esta patología. ¿Cómo sé que es la vena? Primero porque hay dolor, hay hormigueo, hay sensación de calambres en las piernas. Me siento con las piernas muy pesadas, como si fueran las piernas de un elefante, ¿cierto? No las puedo ya mover porque me duelen, porque me pesan, porque las quiero botar, porque no me las aguanto. Entonces, todo esto me genera de que ya la vena está empezando a molestar. A veces hay un dolor profundo internamente que recorre toda la pierna, uno dice ya la vena está inflamada internamente. ¿Qué puedo hacer para esto? Normalmente cuando la vena ya está muy dilatada, ¿no? Que le dice uno normalmente ya se le ven las instalaciones, pues ya con esto solamente se corrige con cirugía. Pero podemos llegar a evitar que la vena se coloque de esa situación, ¿no? Que se dilate completamente y forme una serie de culebrillas que se ven a flor de piel. ¿Cómo lo puedo evitar? Primero, debo de tomar algo que haga que mi vena sea más permeable, más resistente,
Si se dilata, se contraiga nuevamente y no quede dilatada. ¿Qué me permite esto? La castaña de Indias. ¿Qué es lo que hace ella? Fortalecer el tejido de la vena. Ojo, ella no me va a quitar la vena varice, simplemente hace que mi vena sea más fuerte, más resistente, más permeable, que ella dilate y se contraiga nuevamente y no que se quede toda dilatada. Entonces, si yo apenas estoy empezando a padecer de esto me lo va a ayudar. Si yo ya tengo la vena por fuera, no, olvídese, lo que se dilató ya no va a volver a ser. Ahí es más fácil la cirugía. ¿Que me va a aliviar el dolor? Claro, me va a aliviar el dolor porque al tener mayor permeabilidad de la vena, no se me acumula el torrente sanguíneo, ¿cierto? Que es el problema. ¿Qué más le puedo suministrar aparte de una castaña de Indias, en este caso tomado o en gel? La idea es que haga el tratamiento completo. Me aplico la gel y me tomo me aplico la gel y me tomo la castaña de Indias de manera oral. Pues aparte de eso, recuerden que lo que tiene es mala circulación. Entonces puedo suministrarle un ácido acetil salicílico para ayudarle a que por favor tenga una mejor circulación y no se le empiecen a formar trombos, que porque la vena se dilata a veces coge curvaturas y se empiezan a formar los pequeños trombos sobre las piernas. Adicional, yo puedo sugerirle, venga, llegue a su casa, utilice las medias, hay unas medias que vienen especiales para eso. Si usted no puede evitar estar de pie durante muchas horas porque no se puede parar, en el caso, por ejemplo, de un médico inicia una cirugía y no puede parar, no va a decir, ahí voy a hacer una pausa activa de 20 minutos. No, se le muere el paciente. Él tiene que estar parado ahí, duélale lo que le duela. Hasta que no termine, no se puede sentar. En estos casos, cuando hay cierta clase de actividad de esa índole, donde yo no me puedo sentar, donde necesito estar de pie y necesito que mi pierna aguante, pues ideal recomendarle que utilicen esas medias que son para problemas de circulación. ¿Qué más le puedo decir? Hágase por favor masajes en la casa. Coja una botella, resbálelo sobre el piso, ¿cierto? Con la pierna sobre la botella, empieza a jugar a resbalar la botella con la pierna, que eso activa la circulación. Ya en su casa, relajada, ¿cierto? Hace esa terapia que es excelente. Adicional, ponga los pies en una parte alta cuando llegue a su casa. Relájese, ponga los pies para que la circulación vuelva como dice el cuento, baje con mayor facilidad. Y si está queriéndose, como dice el cuento, formar trombo, pues que no se forme. Entonces, esa es la idea de manejar esta clase de patologías. Bueno, sigamos. Flebitis. La flebitis es la inflamación de las venas, generalmente en las extremidades inferiores. Normalmente es causada por una bacteria que ha llegado a la vena. Ella se inflama porque está infectada, que puede aparecer con o sin un coágulo de sangre. En algunas ocasiones es producida por un coágulo de sangre. Puede afectar las venas superficiales o las profundas. Bueno, cuando es por coágulo de sangre se denomina flebitis trembroflebitis. Cuando es porque se ha infectado la vena, ya sea porque le aplicaron mal una inyección, ya sea porque se chuzó con algo y no se dio cuenta, ya sea porque le picó algo y no se dio cuenta, del hecho es que a la vena le llegó una bacteria y se está inflamando, entonces se llama flebitis bacteriana. Una de las posibles causas, bueno, como les digo, es un traumatismo por un catéter o por una inyección. Los síntomas incluyen sensación de calor, va a haber fiebre sobre la pierna, usted la toca y está caliente, hay mucho dolor en el área afectada, aparte de que, como les digo, se siente caliente, se siente quemazón, porque hay fiebre interna. Bueno, pues los síntomas: dolor, sensibilidad, inflamación, enrojecimiento en el área afectada. Bueno, continuemos. Tratamiento para lo que es la flebitis. Entonces, como hay una mala circulación, vamos a
Recomendar el Venostacin para hacer más permeable la vena, para que evitar dilatación. En este caso, siempre se va a manejar antibiótico porque hay problemas de bacterias, ¿cierto? Entonces hay inflamación, hay dolor, hay fiebre interna y lo que necesitamos es que como la bacteria está en las venas, no llegue esa clase de bacterias por medio de la circulación al corazón, que puede ser complicado. Entonces en este caso se maneja cefradinas en lo posible inyectables, pero como nosotros no manejamos inyectables, vamos a manejar antibióticos en cápsula cada 8 horas. Piroxicam en cápsulas o meloxicam en cápsulas porque el dolor es bastante fuerte. Ahora, si la persona desea ser inyectada con diclofenaco, excelente porque el dolor le quita el dolor y le desinflama rápidamente. Porque el dolor, como les digo, es muy fuerte en estos casos. Pueden aplicar diclofenaco gel, ¿cierto? Para ayudar a desinflamar la parte donde está la vena inflamada. Y lo ideal es utilizar heparina gel, que también le va a ayudar para esta clase de inflamación a nivel de la vena. Se puede hacer terapia de frío-calor. Entonces se le coloca pañitos de agua fría y luego pañitos de agua tibia cada 10 minutos. Y es una técnica excelente para bajar la temperatura y reducir la inflamación sobre el músculo y sobre la vena. Úlceras varicosas. Bueno, es algo muy común. Normalmente la gente casi siempre llega mucho por estas patologías. ¿Y qué es la úlcera? Es el rompimiento de la vena, o sea, el tejido originado por déficit. Mala circulación, hay déficit en la circulación. Normalmente la vena tiende a ponerse muy delgadita y pues se va rompiendo hasta que, como se cuento, rompe, estalla y forma una úlcera. Es muy común en personas ya de bastante edad avanzada, entonces hablamos de personas entre los 70, 80 años, en algunas personas con problemas de diabetes es muy común que les dé, pero hay que evitarles al máximo, teniendo en cuenta que el diabético tiene muy bajas defensas, ¿cierto? Y adicional, pues una herida puede ser de estas, puede ser mortal, porque si no se la saben cuidar, puede, mejor dicho, perder la pierna. Entonces, en el caso de una persona del común, ¿cierto? Común y corriente que sufre de esto, que ya es un anciano, que es una persona mayor de edad, tiene mala circulación, mantiene mucho de pie o no camina, que puede pasar en los ancianos de estar tanto tiempo sentados, padecen a veces de esto por la mala circulación que se da al estar en reposo todo el tiempo. Entonces se le obstruye la vena, se le estalla y forma esa úlcera. ¿Qué hay? Hay demasiado dolor, hay herida abierta, hay inflamación y tiende a infectarse la mayoría de veces. ¿Qué es lo primero que debo de tratar? El dolor y la inflamación y la herida como tal. Entonces, normalmente el médico siempre le va a mandar antibiótico, puede ser aplicado, puede ser tomado. En algunos casos mandan el furacino, el fistemoline para ayudar a rellenar la herida. Yo les voy a generar o a dar un, una fórmula magistral que sirve para sanar esta clase de heridas. Entonces, lo primero que le voy a suministrar al cliente es algo para el dolor y la inflamación, porque eso duele mucho. O sea, duele y arde, ¿por qué? Porque hay herida, se ha roto la vena, la circulación está activa y el solo contacto con el aire duele. El solo que la persona se ponga de pie y camine duele, porque la herida da directamente hacia la vena y se siente el solo aire normal que le pegue, siente un dolor y un corrientazo horrible en las personas en las piernas cuando tienen esta herida. Entonces, lo primero que le quitamos es el dolor, entonces le damos analgésico antiinflamatorio, que puede ser naproxeno, meloxicam, que puede ser ibuprofeno, robiprofeno, el analgésico que pueda consumir la persona dependiendo de la edad y si no tiene alguna patología alterna. ¿Qué le vamos a dar? Antibiótico porque es una herida, normalmente eso se infecta, entonces que hay que darle antibiótico. En este caso le podemos dar cefalexina, le podemos dar cefradina, que son ideales para tejidos de piel, le puedo dar diclosaxilina, pero entre las tres la más idónea es la cefradina porque es de amplio espectro, entonces combate bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, ideal para ese es la cefradina. ¿Qué es adicional a esos dos elementos que la persona va a consumir? Voy a hacer para que le sane rápido.
Van a hacer una fórmula magistral con sulfamul o sulfadiazina de plata, con cefraína en cápsulas y con metronidazol. Entonces, maceran, para esto hay que tener mucha asepsia, porque el remedio puede ser contaminante si no tenemos una buena asepsia, si no limpiamos bien la parte donde voy a elaborarla, si no limpio bien el utensilio que voy a utilizar. Entonces puedo generar una contaminación cruzada y ahí sí que es cierto que acabo de complicar a la paciente. Entonces, primero que todo, me baño muy bien las manos, me aplico esterilizante, puede ser alcohol o estos geles antibacteriales, lo importante es que las manos estén bien esterilizadas, que los utensilios que yo voy a utilizar también estén muy bien esterilizados. Entonces, aplico un poquitico, dependiendo de la herida, la cantidad de crema de sulfadiazina de plata, macero una pasta de metronidazol que quede bien hecha harina y destapo una cápsula de cefraína, todo esto lo mezclo bien mezcladito y lo aplico sobre la herida. Si la persona va a tener que salir a la calle, lo ideal es que se lo tape para que el polvo no le llegue ahí, ¿cierto? Y le forme costra. Pero si la persona no va a salir a la calle porque definitivamente no puede ni caminar y va a estar sentadito o acostadito, no se lo tape, que se lo deje así que sana más rápido. Todos los días hace la preparación, lo que va a aplicarse se lo prepara. No es que yo voy a hacer arte y lo guardo en la nevera, no, porque se contamina. Y ahí se complica la situación porque en vez de querer ayudar termina afectando el tejido. Entonces, no. La primera vez que lo voy a aplicar tengo que cerciorarme de que la piel esté bien limpia. Entonces, como muchas veces la gente no tiene como una buena asepsia porque eso duele, arde, la primera aplicación que yo le voy a hacer de la crema, primero le hago una buena limpieza al área. Entonces, por una gasita esterilizada, ¿cierto? Cojo agua estéril o solución salina y le limpio de herida. Yo sé que la persona le va a doler porque va a tener que pasar la gasa para limpiar bien. Y eso pues irrita, duele, arde, pero la persona tiene que aguantarse. Sin ir a pues a restregar muy duro porque obvio eso es una herida casi en carne viva. Lo ideal es limpiar lo que más pueda y lo que la persona más soporte. Vuelvo y les digo con agua destilada o agua esterilizada. O si no tiene ninguna de esas aguas, bueno, hierba agua. Hierba agua y con una agua hervida le limpia. Pero que no esté caliente porque la herida está en carne viva y le va a irritar. Que el agua esté fría. Limpia la herida y aplica la fórmula que les acabo de dar el primer día. Ya el segundo día no va a utilizar la gasa para limpiar, va a utilizar una jeringa para limpiar la herida. ¿Qué quiere decir? Recogen una jeringa de 10 o de 20 milímetros, llenan la jeringa de agua destilada o de solución salina y aplican el chorrito sobre la herida para que con el agua se limpie los excesos de crema que no fueron absorbidos. Ya no va a pasar la gasa, porque si usted pasa la gasa empieza la poquita fibra capilar que se haya empezado a formar. O sea, ya empieza a sanar y a formar tejido nuevamente. Pero el poquito tejido que se puede formar usted con la gasa lo puede irritar. Entonces lo ideal es ya no empezar a irritar, sino dejar que la herida vaya sanando y se vaya reconstruyendo el tejido. Entonces, ¿qué hacemos? Las siguientes aplicaciones, a partir de ahí, lo único que voy a hacer, limpio la herida, pero solamente con el agua destilada o la solución salina o el agua hervida que ya esté fría, pero la aplico a chorro. ¿Para qué? Para que la propulsión del líquido limpie la herida sin necesidad de irla a tocar, de irla a irritar pues con una gasa. Entonces limpian bien, puede ser como le digo, con una jeringa o si tienen cómo aplicarle en proporción al chorro el agua destilada o si tiene, bueno, agua normal hervida fría, le ponen ahí el chorrito para que limpie la herida, la dejen bien limpiecita. Una vez limpia la herida, vuelve y aplica el emplasto. Eso lo hace por el lapso de unos 8 o 10 días. Y a los 10 días la herida ya está sana. Siempre y cuando la persona tenga quietud. Eso no es que se sintió bien a los 3 4 días, ya no tengo la pierna roja, no estoy inflamada y entonces me voy a caminar. No. Recuerden que está generando tejido, que es necesario que la persona tenga quietud, porque es una herida abierta, donde hay circulación. Entonces debe de tratar de tener quietud. Pues tampoco es que se la pase sentada toda hora, pero si va a caminar no se exceda, si va a moverse no se exceda, mientras la herida va reconstruyéndose nuevamente.
¿Qué más le puedo sugerir? Bueno, yo ya le di el emplasto, normalmente se llama eso un emplasto, se le aplica el emplasto, ¿cierto? Para ayudar a sanar la herida, se le da el antibiótico, se le da el analgésico. ¿Qué más le puedo sugerir? Que consuma la castaña de India, porque esto se da porque la piel de la vena está muy delgada, ¿cierto? Se dilata y se rompe inmediatamente, entonces hay que hacer que la piel de la vena sea más permeable, más resistente, más elástica, por decirlo así. Entonces es necesario que tome algo que lo ayude, en este caso la, la castaña de India, o sea, el venostacino, el venotensor. En este caso no van a consumir hasta que la herida no esté sana ácido acetil salicílico, porque si en el momento en que ya está así abierta le voy a generar ácido acetil salicílico, no me va a dejar que me haga, que se me forme tejido, porque acuérdense que él genera mejor circulación, hace que la sangre sea, que tenga menos plaquetas, sea más líquida. Y en este caso necesitamos que haya buenas plaquetas para que sane la herida y se empiece a formar tejido. Entonces no me va a servir el ácido acetil salicílico hasta que la herida no esté sellada. Cuando la herida ya tenga piel y esté sellada es cuando le vamos a decir de ahí para adelante usted va a consumir ácido acetil salicílico porque usted tiene mala circulación y hay que ayudarle a la propulsión, ¿cierto? A que sea más densa la sangre para que suba con mayor facilidad. Primero. Segundo, va a hacer ejercicios, terapia de ejercicios con las piernas. Si la persona no puede caminar mucho para ayudar a retornar la sangre, a impulsar la sangre, pues entonces por lo menos en una silla mueva sus piernas, ¿cierto? Haga terapia con una botella, que eso le ayuda también para mejorar la circulación periférica de las piernas hacia arriba. ¿Qué más le puedo sugerir? Que como son muy propensos a mantener esta clase de lesiones, son muy propensos a tener esta clase de infecciones también. Entonces deben consumir en lo posible vitaminas, algo que le aumente el nivel de defensas para evitar de que esa pequeña herida que pueda volver a resultar primeramente, segundo que cuando le resulte se le infecte, porque pues de una herida esta donde se infecte a veces coge sangre y se complica. Entonces lo ideal es mantener la herida libre y el organismo con muy buena el sistema inmunológico para que ayude a evitar que las bacterias se alojen en esas clases de heridas. Hemorragias, otra de las patologías del sistema circulatorio. Es la pérdida de sangre producida por mala coagulación, o sea, no hay casi plaquetas. Entonces, para algunos el exceso de plaquetas es mortal, ¿cierto? Porque tengo mala circulación, porque me forman trombos, pues el no tenerlas también es mortal porque cuando yo me voy, me hago una herida, o por decir algo en las mujeres a veces que nos llega el periodo y que no tenemos muy buena coagulación, pues también tenemos hemorragias, podemos sufrir de hemorragias. Entonces, lo más común es que sea por una herida, por una extracción dental, por un problema de ginecología, cuando tengo descontrol del periodo menstrual, y cuando hay fragilidad capilar, ¿no? Entonces me quité cualquier cosita, de una vez me salió un chorro de sangre. Que a veces pasa cuando, por ejemplo, los hombres que están muy bajos de plaquetas y por decir algo se están afeitando y pum, se cortaron tantico y empieza esa emisión de sangre y se mira, pero ¿por qué no le tranca? Si es una herida tan boba o tan que no tiene tanta gravedad. Bueno, porque tiene muy pocas plaquetas. En este caso podemos manejar lo que es el tranexamo y el Kerceptol, que nos van a ayudar a controlar las hemorragias. Pero ojo, esto hay que manejarlo con responsabilidad, porque aunque ellos sean para ayudar a la coagulación, pues también hay que tener responsabilidad a la hora de manejarlo, porque no falta la niña que quiere irse para un paseo, ¿cierto? Y entonces le llegó el periodo y la fácil, quitémoslo con, pues no, hay que ser sinceros y pues, decirle a la persona que no le va a servir, que le va a servir tal vez para controlar el periodo, pero uno lo va a descontrolar y dos le puede causar quistes a nivel de los ovarios. Entonces, si usted se lo va a tomar ya bajo su responsabilidad y si el paseo vale un quiste en el ovario que más adelante se le complique hasta pierda su ovario, hágale, juegue a eso. Pero si no, por lo menos sepa lo que va a hacer con su cuerpo. Entonces, a veces tenemos que concientizar a la gente de lo que va a hacer. Porque muchas veces, o es muy común ver que las chicas de ahora por un paseo, por un piscinazo, pues vayan y de una vez se tomen 2 o 3 pastas de Kerceptol con tal de tener el periodo, la hemorragia menstrual normal. Y después tienen sus complicaciones. Póngale 2, 3 años, usted tiene quistes en los ovarios, puede quedar estéril, puede quedar infértil, puede perder el ovario. Entonces a veces hay que decirle, si el paseo vale la pena, hágale, pero después más adelante no se queje.
porque mire los resultados de lo que usted misma está haciendo. Entonces, esto hay que manejarlo con responsabilidad. ¿Qué puedo recomendarle a alguien aparte de cómo puede controlar la hemorragia cuando estamos detectando que tiene problemas de hemorragia? Pues ya me está diciendo que tiene problemas de plaquetas, ¿cierto? Que no tiene plaquetas. Pues lo ideal es mandarle una vitamina que venga con hierro, ¿cierto? Que venga con sulfato ferroso o hierro en alguna de las clases que le mencioné anteriormente, que es viniglinato de ferroso o fumorato ferroso, que cualquiera de esas presentaciones comerciales que venga me pueden servir para generar plaquetas en mi organismo. Recuerde que ese mineral es el encargado de la formación de glóbulos rojos en el cuerpo. Adicional, pues alimentos ricos en hierro, que tome lenteja, que consuma mora, todos esos alimentos rojos traen bastante este mineral. Hematomas. Se presentan por el rompimiento de vasos sanguíneos internamente, provocado por golpes, contusiones, desgarros, pues a veces pasa que a veces estoy jugando y viene el problema, ¿no? Viene, de pronto pasa que estoy jugando fútbol, una patada mal colocada y se me puso el morado. Entonces me dice, ay, ese morado, ¿con qué me lo quito? ¿Con qué me sale? Con una buena camisa blanca. No, mentira. Esto, ¿qué necesito ahí? Aplicar geles que sirven para, geles que sirven para ayudar a controlar, pues como dice el cuento, eliminar ese rompimiento de vasos sanguíneos. Entonces, en este caso está el Moferin o el Reparil Gel, que ahí no aparece, pero ambos le sirven para quitar esos golpes. Cuando el niño se cayó y se hizo ese moradote, que uno a veces no sabe cómo quitarle ese morado. Entonces, excelente esa clase de geles que le van a ayudar a eliminar básicamente el morado, pues a eliminar esos excesos esos excesos de, de coagulación de sangre sobre el tejido. Bueno, volviendo al de los hematomas, también se le suministra para el dolor y la inflamación, que puede ser naproxeno, puede ser nimesulida, puede ser diclofenaco en gel, diclofenaco en tabletas para el dolor si es un golpe, diclofenaco en gel, diclofenaco en tabletas para tomar una cada 8 horas. Bueno, de aquí en adelante vamos a ver una serie de patologías que no manejamos nosotros, ¿cierto? Pero a manera de que ustedes las conozcan, ¿por qué? Porque si usted tiene una clase de esta patología, nos va a servir o les va a servir, ¿cierto? Para que aprendan a encadenar otra clase de medicamentos sin necesidad de cambiar el medicamento original que debe consumir el paciente. Bueno, hipertensión es la elevación de los niveles normales de la presión arterial o presión alta, como comúnmente se conoce. Es irreversible, o sea, no tiene tratamiento curativo. Una vez a usted se le desarrolla la hipertensión, usted todo el tiempo tiene que consumir antihipertensivo hasta el día que usted se muera. Bueno, para conocer un poquito más, la presión arterial alta es causada por el estrechamiento o la vasoconstricción de las arterias. En este caso, como el espacio por donde circula la sangre es menor, la presión sanguínea entre las arterias aumenta. Haga de cuenta cuando usted tiene una manguera con agua, ¿cierto? Usted le pone el dedo a la manguera, la mitad de la boquilla de la manguera. Mientras usted no le ponga el dedo a la boquilla de la manguera, el agua va a salir normalmente, ¿cierto? Pero si usted le pone la mitad, tapa la mitad de la manguera con su dedo, el agua le va a salir a mayor presión. Lo mismo pasa con las arterias. Así funciona la vaina. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué hace que las venas o las arterias, qué hace que las arterias se estrechen? Las grasas. Esas grasas saturadas o colesterol, ¿cierto? Triglicéridos y colesterol que se almacenan, los que son en exceso y que se almacenan alrededor de las arterias, de los tejidos arteriales, pues hacen que sea más reducido el espacio por donde va a pasar la sangre. Eso hace que corra a presión. Al correr a presión, pues causa esta patología.
Volvamos, sigamos. Bueno, la hipertensión es un problema grave de salud que si no sabemos controlar puede causar daño. Por eso cuando una persona es hipertensa debemos saber qué le vamos a recomendar porque muchos medicamentos pueden potencializar la presión alta. Entonces, si la persona ya es hipertensa y tiene problemas cardiovasculares, pues un medicamento que me acelere más el ritmo cardíaco, me acelere más la presión alta, pues puede desencadenar problemas mayores. Por eso hay que estar muy pendientes, sobre todo, por ejemplo, con los medicamentos antigripales, esa clase de combinaciones no las pueden consumir los hipertensos. ¿Qué quiere decir? Que él no puede consumir un producto que venga combinado, por ejemplo, como el Nospirin, el Ultragrip, que son medicamentos que en un solo medicamento se tiene 4 o 5 productos, ¿cierto? 5 moléculas, no porque la mayoría de ellos potencializan, sobre todo por la cafeína, la presión alta. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Consumirlos por separados, acetaminofén y clorferinamina o acetaminofén y cetiricina, completamente separados los medicamentos para que cuando se vayan a metabolizar también se metabolicen así, por separado, y la carga molecular no sea tan fuerte en el corriente sanguíneo y no les vaya a producir un acelere en la presión. Bueno, síntomas y tratamiento. Los síntomas más comunes que nos pueden diagnosticar la presión alta es un dolor de cabeza fuerte y constante. Normalmente cuando usted tiene un dolor de cabeza muy fuerte, muy constante, que no está estresado, que no tiene problemas, que no tiene deudas, que no tiene razón de ser porque me está doliendo la cabeza, ¿cierto? Que ya me tomé varias veces una pastica, que me tomé un Cebedol, que me tomé un Ibuplan migraña, pero sigo con el dolor de cabeza y no es migraña, porque uno sabe cuando es migraña y cuando veamos aparato sistema nervioso se van a dar cuenta cuando es migraña, por si todavía no saben distinguirla. Pues ahí es donde dice, bueno, el dolor es constante, es frecuente, es sobre las sienes, ¿no? Lo que le llamamos la región de las sienes en la cabeza, que es a los laditos de la cabeza, por los laditos, como un poquito más corridito de los ojos cogiendo hacia atrás. Uno sabe ya cuando más o menos son las sienes, para los que más o menos no saben. Cuando ese dolor se intensifica en esa parte, pues decimos la presión está muy alta, puede ser. Y si me toman la presión y está por fuera del rango normal que tiene que estar, pues ahí es donde digo, estoy sufriendo de presión alta. Entonces, el rango normal está entre 120 y 80. Entonces, ¿qué es la presión? ¿Qué es el ritmo cardíaco sístole y diástole? Eso da ese ritmo, ese valor. De ahí es que sale ese valor. Ahí les estoy mostrando una tabla de acuerdo a la presión sistólica y la presión diastólica. De acuerdo a la edad de la persona, así es hombre y así es mujer. Entonces, ejemplo, si yo estoy en el rango entre 40 a 49 años, ¿cierto? Mi presión debe ser 100, y perdón, y soy mujer, entre 105 y 70. Perdón, 105 y 65. Pero si al contrario yo tengo de 19 a 24 años y soy mujer, debe estar entre 100 y 60. A mayor edad, mayores valores, a menor edad, menores valores. Y quiere decir que mi corazón late un poquito más rápido, ¿cierto? Menos densidad. Bueno, el tratamiento es exclusivo del médico. Usted no juegue a decirle, venga, le tomo la presión, es que usted la tiene muy alta, vea, tómese un Cantopril, un Enalapril, un Verapamilo. No, eso no lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque el médico antes de hacerlo, primero se hace un examen, revisa muy bien el organismo de la persona y mira qué antihipertensivo va de acuerdo a la presión que maneja, a la edad de la persona, al peso que tiene, ¿cierto? Entonces todo esto lo mira el médico antes de ponerse a jugar con el paciente. Antes de dictaminar qué le va a mandar, él primero le hace una serie de exámenes. Entonces, si él se previene antes de, con mayor razón, yo no puedo jugar a ir a diagnosticar. No, es que como mi papá siempre tomó eso y le sirvió, usted también tómelo. No, no lo hacemos, no lo tocamos. Ese paciente no se toca. Tampoco se le cambian ni los miligramos, ni se le cambia el medicamento. Ay, es que este captopril ya no me sirve. Ah, no, entonces tomen Alapril. No, eso lo hace el médico. Solo el médico dice que se tiene que tomar y si cambia o no cambia de miligramos. Eso no lo hacemos nosotros. ¿Qué sí puedo hacer yo?
¿Qué sí me permite hacer a mí? Ay, pues recomendarle algo que le sirva y que le sea un coayudante para ese problema. Si yo sé que la hipertensión se da, ¿cierto? Porque las arterias están obstruidas de grasa, ¿cierto? Y por eso la sangre corre a mayor presión, que se pueden formar coágulos. ¿Yo qué le puedo recomendar? Primero que tome ácido acetil salicílico para que la sangre sea mucho más delgada, no se le formen coágulos y no tenga la posibilidad de tener un problema de trombosis o algo que el trombo pueda viajar por el corazón o por el cerebro, ¿cierto? Que no hayan trombos. Dos, limpiarle las venas de grasa. ¿Cómo lo hago? Existe el omega 369, que su función especial es eso, hacer que toda esa grasita que se adhiere a las paredes de las venas y de las arterias se disuelva. Y al disolverse, pues el tubito, la manguerita, la arteria, la vena, como usted me lo quiere entender, va a quedar limpia, libre y va a volver a tener una buena cavidad para que la sangre pase. Entonces, ¿y qué es que tiene que dejar de tomar el captopril en enalapril? No, debe de seguir tomándolo porque lo que el cuerpo ya no hace, lo ayuda a hacer el medicamento. Eso es lo que hace el medicamento, hacer que el cuerpo tenga una buena circulación y evitar que se le formen trombos, ¿cierto? Evitar que tenga problemas de choques a nivel cardíaco por la mala circulación. Eso lo maneja y que tenga una buena circulación a nivel cerebral, que es lo más riesgoso, ¿no? Entonces, yo no puedo quitarle el medicamento, yo no puedo cambiarle el medicamento, yo no puedo tampoco decirle, no, ¿sabe qué? Tómese el omega 369 y no se tomen el APRI. No, eso no se puede hacer. Lo que sí le puedo hacer es, tómese el omega 369 que le va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y le va a ayudar a su medicamento, el que usted está tomando a diario. ¿Por qué? Porque este medicamento es para mejorar su circulación, pero el omega 369 le va a limpiar sus venas, que ese es el causante de que usted tenga mala circulación, porque sus venas están obstruidas. Si limpiamos sus venas, su circulación va a mejorar sustancialmente. Y voy a dejar de tomar el medicamento, eso lo decide su médico, pero por lo menos va a evitar muy posiblemente accidentes cardiovasculares, que es lo que hay que evitar, esos riesgos, o que esta hipertensión se le complique y salga algo peor y que tenga que tomar más medicamentos. Entonces, eso es lo que yo puedo recomendar en esta clase de patologías. Hipotensión. Bueno, así como la presión se eleva, también la presión se baja. Entonces, la presión que es la presión que lleva la sangre a través de las arterias, que es escasa e insuficiente para el riesgo sanguíneo, llegue de forma adecuada a todos los órganos de nuestro cuerpo. Eso sucede cuando la presión arterial es mucho más baja de lo normal. Esto significa que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben suficiente sangre. Esto puede pasar porque el corazón está trabajando muy lento, ¿cierto? Entonces la sangre no se volvía de la misma forma, entonces la sangre ya corre demasiadamente lento. Bueno, síntomas que puedo tener hipotensión. Puede producir síntomas como mareo, fatiga, sudoración, náuseas, puede haber fiebre o escalofrío, pero lo más normal es que la persona sienta, cuando se le baja la presión, sienta que se va a desmayar, así de sencillo. Su cuerpo se pone helado, frío, empieza a marearse y ¡pum! Terminó en el piso. Es porque por una baja de presión. ¿Qué puedo hacer para ayudar a la persona a que vuelva a recuperar, pues como dice el cuento, su buena oxigenación y a recuperar una mayor presión? Lo ideal en el momento de que eso pase es estirarle las piernas a la persona, elevárselas para ayudar a que la sangre que no está corriendo bien de abajo hacia arriba retorne nuevamente al corazón, que es lo que está pasando y por eso la persona, como dice el cuento, se va al piso porque la sangre no llega directamente o con mayor fuerza ni de abajo hacia arriba ni llega bien al cerebro, le falta oxigenación y usted se marea y se va a tierra. Con esta posición de acostarlo y subirle las piernas, logramos que la sangre retorne nuevamente al corazón y que pueda nivelar rápidamente el ritmo cardíaco. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Que tome té, que tome chocolate, que son sustancias que elevan la tensión.
¿Por qué? Porque hay un nivel de calorías rápido. Sirve mucho. Debe aumentar el consumo de sodio y de sal si la persona muy constantemente sufre de eso, ¿cierto? Entonces puede ser que está consumiendo muy poquita sal y recuerde que el sodio es indispensable para una buena latido del corazón. Él es uno de los responsables y encargados de que haya un buen latido cardíaco. Entonces, si yo tengo muy baja la cantidad de sodio en mi cuerpo, pues también puedo tener este problema. Entonces, lo ideal es que empiece a consumir un poquito más de sodio, a que consuma más café, chocolate, queso, agua. Y normalmente cuando da esta bajada de presión, lo ideal es que la persona eleve las piernas y que se tome un chocolate caliente o algo dulce para ayudar a aumentar la presión arterial rápidamente. Bueno, síntomas ya los habíamos dicho: debilidad, confusión, puede haber pérdida del conocimiento, siempre van a haber desmayos. Aquí habla de unos tratamientos con corticoides, con dihidrocortamina, con fluorocortisona o con eritroproyectina, pero normalmente eso los manda el médico cuando ya ha detectado por qué se le baja la presión, ¿cierto? Entonces, es que digamos que el corazón no está latiendo con la misma regularidad o está teniendo intermitencias, ¿no? Que va bien y ¡prum! De pronto se empezó a bajar el ritmo y luego vuelve y sube. Entonces, en esta clase de ritmos, ellos hacen una serie de exámenes donde detectan por qué. Puede ser porque hay una baja de sodio, ¿cierto? O puede ser porque hay una baja en el corriente sanguíneo, hasta le falta eritroproyectina. Entonces, el médico dictamina qué debe consumir, no yo. En este caso, lo único que le puedo dar son recomendaciones y que vaya al médico para que revise por qué se le está bajando la presión. Diabetes, otra de las patologías del sistema circulatorio y que no manejamos nosotros esa manera de que ustedes la conozcan. El aumento de los niveles normales de la glicemia en el organismo por un mal funcionamiento del páncreas. Aumento de síntomas, hay aumento del apetito, hay mucha sed, a la gente le da demasiada sed excesiva, orina muy amarillo, hay pérdida de peso exagerado, y al igual que el anterior es una enfermedad irreversible. La dictamina el médico después de una serie de exámenes. No es que, ay, como usted bajó de peso y tiene mucha sed, usted tiene diabetes. No, yo no le puedo decir eso al cliente, eso ni siquiera se sabe viéndolo. Toca es hacer exámenes. Pero nos va a llegar gente con medicamentos que se venden para la diabetes. Y como yo sé que es una enfermedad que afecta a los órganos causando enfermedades de los riñones, de los ojos, del cerebro, el corazón, ¿cierto? Ella afecta a muchas cosas y que son pacientes que se puede decir que yo casi no voy a poder tocar porque pues, son complicados. Bueno, es usted a diagnosticarle o a recomendarle algo, tiene que tener mucha precaución porque le puede servir, pero le puede también afectar. Entonces, en el caso de las vitaminas, con ellos solamente vitaminas que sean para diabéticos. No podemos jugar con que, ay, no, dele diosudía y tome nomás una cucharita que así no le va a sentir. No. Recuerde que, como les decía yo la vez pasada, cuando uno hace las pruebas en sus prácticas de regencia y que tiene que elaborar diferentes medicamentos, como los jarabes, como los multivitamínicos en polvo, pues la mayoría de ellos tienen una concentración muy alta de azúcar, porque es necesario que lleve toda esa concentración para poder enmascarar el sabor del medicamento, porque un medicamento normalmente sabe muy a feo. Y si ustedes quisieran saber a qué sabe un medicamento, simplemente dejen que se le deshaga una pasta en la boca. Es amargo. Y quitarse el sabor es difícil, porque a usted se le deshace y usted todo el día está con la boca, ¿cómo le quito? O sea, que le queda como grabado. Y todo lo que consuma, entonces le sigue sabiendo a eso. Entonces, por eso, lo que son los multivitamínicos en polvo, bueno, y hasta los líquidos, pero en este caso los que son para los diabéticos vienen endulzados con stevia, la mayoría. Los multivitamínicos y los jarabes tienen una alta cantidad de sacarosa o de glucosa, entonces no les va a servir a una persona diabética porque así se tome una cucharadita, como dicen ustedes, lleva mucha cantidad de glucosa y el páncreas no va a poderla desenvolver, la pasa directamente a la sangre y ahí es donde viene el problema para el paciente. Entonces, perdón, para el cliente. Entonces, en estos casos, simplemente si le vamos a recomendar vitaminas, que deben consumir muchas vitaminas y mantener los niveles del sistema inmunológico alto, porque ellos son muy propensos a que el sistema inmunológico se duerma y no produzca defensas.
pues lo vamos a hacer solamente con las vitaminas encargadas para ellos. Ah, no, que es que como es en cápsula, entonces no, hay muchas cápsulas y hay muchos comprimidos o muchas tabletas que vienen enmascaradas o recubiertas con harina, ¿cierto? Una harina, y la harina en el organismo se convierte en azúcar. Por eso tampoco puedo jugar que como es en cápsula, que como es en esto, que como es en lo otro, no le va a hacer daño. Sí, sí le hace daño, sí le hace daño. Entonces, tengamos mucha precaución. Para los diabéticos, todos los medicamentos que vengan para ellos, en el caso de las vitaminas. Pero, ¿qué le puedo recomendar yo a un diabético? Recuerden que ellos tienen la piel, son propensos a perder mucha agua, ¿cierto? A no retenerla. Por eso toman mucha agua, porque ellos se deshidratan muy rápido, porque no retienen líquidos. Al no retener líquidos y deshidratarse muy rápidamente, la piel normalmente de ellos es muy reseca, muy quebradiza, y es lo que las hace propensas a muchas infecciones. Yo le puedo estar recomendando cualquiera de las cremas hidratantes que tenemos en nuestra casa, desde la Mantelet para hidratar hasta el, el nombre de la crema de nosotros, la nueva, hasta el Lubreskin, ¿cierto? Entonces sí tenemos medicamentos para recomendar. O sea, sí le podemos vender a un diabético. No, es que como es un diabético no le vendo nada. Pero si yo ya sé que el diabético padece de muchas patologías y que hay algunas que no necesariamente tiene que consumir medicamentos, sino aplicárselos. Entonces yo también puedo jugar con esa clase de medicamentos, sabérselos recomendar y que no le van a hacer daño, porque no se los va a consumir, se los va a aplicar y le va a prevenir, porque muchos de los diabéticos o el mayor parte del porcentaje de diabéticos empiezan a sufrir enfermedades por el lado de la piel, entonces que el uñero, que la piel quebradiza y me dio una infección, me rayé y de una vez me causó esto, entonces sí hay cosas para poder recomendar, lo que pasa es que a veces no cerramos. Arteriosclerosis, entonces hablamos de colesterol y triglicéridos altos. Entonces consiste en el depósito de sustancias grasas, principalmente colesterol y triglicéridos, en las paredes internas de las arterias, de mediano y grueso calibre. Lo anterior provoca el engrosamiento y la disminución del diámetro de estos vasos sanguíneos y además ocasiona un aumento de la presión sanguínea. Esta acumulación de grasa forma una lesión conocida o una placa aterosclerótica o ateroma. Es como se ve ahí en la imagen, ella va formando una placa que se forma alrededor de la arteria y se va volviendo solidificada y reduce el espacio del paso de la sangre. Síntomas normales: mareos, dolores de cabeza, problemas visuales, estreñimiento en algunas partes, debilidad y fatiga. Es muy común el mareo y la debilidad y la fatiga. ¿Cómo me doy cuenta que alguien sufre de triglicéridos? Pues no lo voy a ver al ojo, siempre lo diagnostica solo el médico, no que alguien me diga, ay, es que a mí me da mareo, ay, usted tiene colesterol alto. No, eso no es fácil de detectar, eso hay que hacer un examen médico. De hecho, uno a veces dice, ay, como es que está gordito, eso es el colesterol. Y puedes ver personas que tienen un peso exagerado y no sufren de colesterol. Y puede ver uno personas delgadas y que sufren de colesterol alto. Entonces eso no va en la contextura física, eso va en cómo está comiendo y qué está consumiendo y qué tanto el cuerpo degrada los lípidos y las grasas. Y cuando no las degrada bien, pues se acumulan, ¿cierto? Y si está acostumbrada a comer mucha grasa saturada, pues ahí va a tener el problema en sus arterias. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que una persona sufre esto? Cuando llega con la formulación de lovastatina, atorvastatina, ¿cierto? Entonces, cuando yo detecto que consume jengibrocil, atorvastatina, lovastatina, yo ya sé que tiene problemas de triglicéridos altos. ¿Qué le puedo recomendar? Primero, que no cambie su medicamento, que ese es el que tiene que tomar. No tiene que tomar otro, sino el que el médico le formuló. Pero puede consumir un concominante que le va a ayudar. En este caso el omega 3, 6, 9, que ya con anterioridad les dije que para qué servía. Entonces él va a ayudarle a destruir esa placa o ese ateroma que se forma alrededor de las arterias y de las venas para que la vena tenga más espacio, más cavidad y la sangre corra eh, con mayor facilidad sin que tenga una presión alta. Leucemia.
Otra clase de enfermedad no la detectamos nosotros, no la vemos, solo la maneja el médico con una serie de exámenes, pero no va a faltar el que llegue a nuestro mostrador, ¿cierto? ¿De qué se trata? Bueno, que se excede el crecimiento de los glóbulos rojos, blancos, perdón, en el torrente sanguíneo y estos mismos terminan consumiendo los glóbulos rojos. Entonces el glóbulo blanco normalmente tiene una producción, pero debe ser más el glóbulo rojo que el blanco. Cuando el blanco se empieza a proliferar con mayor cantidad, ¿cierto? Y a comerse entre sí a los glóbulos rojos, pues ahí es donde viene lo que nosotros normalmente llamamos leucemia o cáncer en la sangre. La gente empieza a padecer de muchas sintomatologías, entre tanto dolor en las articulaciones o en los huesos, debilidad, fatiga, fiebre, mareo, pérdida del apetito. En algunos casos puede haber dificultad para respirar, desarrolla muchos problemas de hematomas, problemas de infecciones muy recurrentes, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo están inflamados los ganglios, todo el tiempo me da gripa, todo el tiempo me da, mejor dicho, cuanta enfermedad pasa por enfrente se le pega. ¿Por qué? Porque no tiene, los ganglios linfáticos tienden a no producir eh, glóbulos rojos y todo lo que me entre me coge, me debilita. Normalmente de una anemia mal cuidada termina usted con esta patología, leucemia en la sangre. Entonces, ojo con las personas que tienen estos síntomas de anemia, porque después de menos 6.5 ya podemos decir que ya el organismo está produciendo más rojos, más blancos que rojos y que es un paciente propenso a tener leucemia. En este caso, pues como les digo, es manejo médico, pero si le podemos recomendar vitaminas que lleven complejos y hierro, excelente porque para tratar de que tenga por lo menos un nivel sanguíneo excelente. Infarto del miocardio. Nunca voy a poder dictaminar un infarto, pero al menos como para que ustedes lo conozcan. También conocido como ataque al corazón, consiste en la disminución del flujo sanguíneo con el circuito coronario, lo cual provoca la muerte de las células del miocardio debido a la reducción del aporte de oxígeno. El infarto del miocardio puede ocurrir debido a la obstrucción de la arteria coronaria, es por la presión de la placa arteriosclerótica o de un trombo o coágulo que actúa como un tapón evitando la circulación de la sangre en el interior de la arteria. El tratamiento de un infarto por lo general necesita la inyección de fármacos trombolíticos, es decir, que disuelven el coágulo, anticoagulantes, como por ejemplo la heparina. Bueno, en estos casos solamente manejo médico, ¿cierto? Y si tenemos síntomas de que la persona tiene problemas de un posible infarto, lo mejor es llame al, como dicen, 911, en este caso Colombia el 123, pida una ambulancia, no se demore porque pueden ser eh, horas fatídicas, entonces en lo posible mantener la persona calmada porque pues, el dolor es muy intenso en el pecho, normalmente a veces cursa sobre el lado contrario al corazón el dolor en el brazo, entonces me duele el brazo derecho pero el corazón está en el izquierdo, si es que por ahí se bombea la sangre que entra. Entonces aquí viene la obstrucción, puede ser si la persona tiene problemas de triglicéridos y colesterol alto, es muy normal que pueda poder padecer de esto. Entonces, ojo con las personas que manejan los triglicéridos altos, hay que concientizarlos que la posibilidad de tener un infarto es inminente cuando yo no me cuido, porque si se me tapona una arteria completamente, no entra sangre al corazón y el miocardio se para. Vuelvo y le digo, no es manejo médico, no es manejo de uno. Si alguien viene con cierta patología o que le dicen, mire, es que tengo síntomas de, me duele acá, siento mareo, dolor de cabeza, resulta que tengo un dolor muy fuerte en el brazo derecho, pero no puedo respirar muy bien, muy posiblemente son síntomas de un infarto y no hay que esperar. Inmediatamente ambulancia y hasta luego, porque vuelvo y le digo, el tiempo, los minutos son valiosos en ese momento. Un, un, un preinfarto asistido a tiempo evita un infarto. Arritmias. Corresponden a las alteraciones del ritmo cardíaco provocadas por fallas del sistema de control de los latidos del corazón. Estas fallas pueden ser tanto por producción anormal de los impulsos eléctricos como por una anomalía de conducción de impulso a través del corazón. Cuando las arritmias son graves pueden provocar un paro cardíaco que consiste en un cese de latidos del corazón. La causa de las arritmias son variadas, pueden ser producidas por fallas congénitas del corazón, también por algunos medicamentos, la cafeína, la nicotina, la ansiedad y el alcohol.
Normalmente la arritmia, pues usted la siente, ¿cierto? Porque siente el corazón acelerado. Y como les decía, acelera, puede parar y puede volver a acelerar, pero en ese súbito acelere y volver a parar, se puede quedar parado. Entonces, cuando una persona empieza a padecer de esta clase de patología, lo mejor es mandarlo al médico, ¿no? Si él dice, mire, es que por rato se me acelera el corazón, no lo piense dos veces, aquí no le puedo dar ni una pastillita ni la aspirinética le va a servir. Lo mejor es que chequee su corazón a ver por qué está fallando, por qué está teniendo esa intermitencia en los latidos del corazón. Porque puede ser una baja de presión, ¿cierto? Puede ser una elevación de presión, como puede ser cualquier otra cosa que le está fallando. Inclusive hay medicamentos que pueden provocar arritmia cardíaca, es el caso de, hay un jarabe, que es el de estrometorfano y es el clenbuterol y es el salbutamol, que pueden producir arritmia cardíaca. ¿Por qué? Porque aceleran el ritmo cardíaco, es un efecto secundario del medicamento. Entonces, no a todo el mundo se le puede dar precisamente por eso, porque si la persona sufre de problemas cardíacos y, por ejemplo, tiene deficiencia cardíaca, ¿qué es deficiencia cardíaca? Que el corazón no late con la misma facilidad, sino que late un poquito más lento, y este lo forza a latir más de lo normal, en una súbita parada, se para completamente. Por eso yo tengo que ser muy responsable a la hora de vender esta clase de jarabes que contengan estos medicamentos, porque yo siempre, un efecto secundario del salbutamol, del clenbuterol y del dextrometorfano es arritmia cardíaca, acelera un poquito el ritmo cardíaco, y si la persona sufre del corazón, pues, o tiene un problema cardiovascular, yo le puedo estar provocando eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, preguntar antes de ir a recomendar esta clase de medicamentos. No son malos, solamente hay que saberlo recomendar. Bueno, eso era todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio. Como les digo, solamente les nombro los que, porque hay muchas más enfermedades del sistema circulatorio, pero no son de manejo de nosotros. Inclusive ahí les mencioné varios que no son del manejo de nosotros, pero hay mucho cliente que llega y le comenta a uno, ¿no? Y le dice, mire que es que a mí me pasa que el corazón se me acelera por rato y siento que me va a salir. Ya le está hablando de una arritmia cardíaca, ya usted mejor que le diga, venga, no juegue con su corazón, se lo está advirtiendo, vaya y hágase un chequeo médico. Y así por el estilo va a haber mucha gente que le llega al mostrador, yo soy diabética, que puedo tomar para aquí, para allá. Entonces ustedes tienen que estar preparados para saber a qué cliente yo le puedo manejar y a qué cliente le tengo que decir, no, eso es con su médico. Gástele el tiempo a su médico, saque la cita y vaya hasta allá, porque es preferible no tocar esta clase de pacientes porque los podemos complicar. Por eso es que se los menciono, no es más. Bueno, pues como siempre es un placer haber estado con ustedes, haberles dado un poquito de información de lo que yo conozco. No se queden con lo que yo les dije, sigan buscando información, no se queden con los productos que le dije ahí, al contrario, busquen más información, busquen más productos. Hoy por hoy ha salido mucho producto nuevo que sirve para las diferentes patologías que yo les he mencionado, entonces no se quede solamente con el que le dije. Al contrario, entre usted más conozca, más posibilidades de ofrecimiento y encadenamiento tiene. Entonces, chicos, el mundo es de uno cuando uno se prepara para el mundo. Que tengan un excelente día.